Bien, vamos a aprender a manejar lo que sería hacer queries, tratar temas como que no se consiguió resultados en la base de datos, cómo mostrar que no se consiguieron resultados, cómo empezar a utilizar el debug para ver las queries que se están realizando y cómo manejar el tema del CRUD en Occurrence Framework. Bien, vamos a empezar primero para tener mejor visión de lo que estamos haciendo, por activar el debug. Vámonos acá y vamos a colocar en true. Listo esto, podemos recargar la página y lo primero que vamos a ver es que aquí tendríamos una serie de sesiones que han sido generadas previamente por las pruebas que yo había realizado anteriormente en las conexiones de múltiples tipos de bases de datos. Además de eso, pues bueno, aquí de hecho están las sesiones que se habían generado cuando se había creado la conexión con SQLite, todo eso sale aquí, y algo que se está generando ahorita es una query, que es el resultado de esto que está acá, que simplemente hace un select de todo cuando, de la tabla usuarios. Eso es lo que estamos haciendo en ejemplo.php, estamos retornando esto. Ahora vamos a ver una forma más sencilla de hacer exactamente esto. Vamos a chequear acá y vamos a decir select. Y este método es el primero que vamos a ver que tiene que ver con el CRUD. Ya el query lo vimos y creo que no hay mucho más que explicar. Es un método query y lo único que hace es realizar una query en la base de datos. Vimos que no necesitamos aplicar una función que itere o que transforme lo que nos devuelve en un arreglo para que podamos iterar sobre ella. Aquí en select, básicamente, si nos vamos a core, en kernel y entramos en connection y buscamos select, estaría este método que recibe 4 parámetros, 2 de ellos son opcionales y 2 de ellos son obligatorios. El primero de ellos viene siendo el elemento la cantidad de elementos que vamos a seleccionar, separados por coma, y si son todos, pues el asterisco, tal cual como hacemos con una consulta SQL. Fíjense que aquí lo que hace es que se concatena todo esto. Pero directamente nos devuelve el for each con la cuestión y nos devuelve un false si no hay resultados. Seleccionamos la tabla a la que le queremos extraer la información, aquí pasamos un where y aquí pasamos un limit. Ya lo vamos a explicar y vamos a dar buenos ejemplos. Ahora, vamos a seleccionar todo. Bueno, aquí tendríamos que pasar directamente es lo que vamos a seleccionar, es decir, vamos a seleccionar todo de la tabla users. Haciendo esto, vamos a ver qué es lo que se genera. Al yo recargar, no vemos cambio aquí y aquí tampoco, porque fíjense que la query que se está haciendo es esta. Se está seleccionando todo de la tabla usuarios cuando 1 es igual a 1. Esto es todo el tiempo igual. 1 siempre va a ser igual a 1, por tanto esto es una verdad absoluta y se está seleccionando todo. ¿Ok? Eso es lo que estamos haciendo. Si queremos seleccionar solamente al usuario de ID número 2, pues aquí simplemente podríamos colocar ID, esto en comillas dobles, ID igual, y aquí colocaríamos en comillas simple 2. Si hacemos así y recargamos, fíjense que solamente nos estamos trayendo al usuario número 2 y que el where se ha colocado de esta manera en el debug. Espero que se vea desde allí. Muy bien, ahora creo que se ve bien de este tamaño. Vamos a hacer que solamente se traiga a todos los usuarios, muy bien, pero que los limite a 1. Para que se traiga a todos los usuarios tendríamos que hacer algo como 1 igual a 1 para que se establezca esta condición siempre verdadera. Y aquí colocamos limit 1, por ejemplo. Y solamente nos va a traer al primer usuario porque estamos limitándolo en 1. Si le colocamos limit 2, pues estaría limitando a solamente 2 usuarios. Si colocamos un order by, lo podemos colocar aquí mismo. Order by, por ejemplo, ID desk, para que lo mande de mayor a menor. Y aquí lo tenemos de mayor a menor. Básicamente el cuarto parámetro es para esto, el segundo parámetro es para establecer una condición, el segundo parámetro es la tabla a la cual le vamos a extraer información, y este parámetro es la información que queremos extraer. En este caso también podríamos haber colocado ID, user y email, que son los datos que estamos desplegando en la vista. No hay ningún cambio ni nada raro. Si por ejemplo no coloco 1, vamos a chequear que nos va a dar error que no se ha definido el index email porque no lo estamos trayendo directamente desde la consulta. Lo hacemos y ya se soluciona el tema y estamos estableciendo. Fíjense la query que se genera al utilizar el método. Ahora vamos a chequear y vamos a traernos al usuario que tenga el ID número, vamos a chequear, vamos a tener información del usuario que esté logueado en este momento. Para eso simplemente tendríamos que hacer cuando el ID sea igual a this ID user, por poner algo. Solamente con eso
vamos a chequear que no trae ninguna información porque no hay ningún usuario logueado. Así que nosotros tendríamos que asegurarnos que este controlador solamente sea para usuarios logueados, bien, y que iniciemos sesión con un usuario, en este caso con test. Ahora hacemos así y podríamos entrar en ejemplo y obtenemos información de ese usuario en particular y no nos dio ningún error. Ahora, ¿qué pasa si ya vimos este ejemplo, ok? ¿Qué pasa si queremos extraer información sobre un usuario que exista directamente pasándolo por la URL? Por poner algo. Bueno, simplemente tendríamos que hacer algo como esto. This ID. Muy bien. Ahora vamos a chequear qué pasa. Si yo hago esto, ejemplo, bueno, por ejemplo, un método aquí cualquiera y le coloco el ID número 1, pues fíjense, muestra el usuario número 1. Si le coloco el 2, pues muestra el usuario número 2. Quité lo de bloqueado, sí, sin problema, ok. Ahora, ¿qué pasa si yo pongo, por ejemplo, el usuario número 3? Uy, me da un error si coloco el usuario número cualquier otra cosa que no sea un usuario, que no sea un ID, perdón, o directamente, ahora, ¿qué pasa si quiero que el ID sea directamente que esté acá y no tenga que pasar por un método, sino que yo lo pase así? Pues yo tengo que recordar lo que aprendí sobre rutas, muy bien, y trabajar esto como si fuese una ruta. De hecho, si yo me voy acá a mi modelo, aquí, bueno, estoy en el modelo, yo puedo directamente acceder con global route. Aquí yo estaría accediendo al router y yo podría obtener lo que sea que esté pasando por aquí, que en este caso nosotros sabemos que esto es el método, ¿no? Get method, y lo almacenaría, por ejemplo, en un ID, bien, y ese ID lo colocaría aquí. Claro que si yo hago esto tal cual no sería muy seguro, pero vamos a hacerlo de igual forma. Si hacemos 5 nada, si hacemos 1, aquí aparece el número 1, si hacemos 2, aquí aparece el número 2. Si queremos que esto esté de forma global, pues ya sabemos que lo podríamos generar simplemente con editar en models, colocar aquí en models, en el constructor, ya me lo pasé, desde aquí, que de hecho tenemos al router definido de forma global, y podríamos escribir this, y de nuevo, por poner algo, y aquí crearíamos protected, y de nuevo, por ponerle un nombre ya, y simplemente accederíamos a el router get method. Muy bien, y lo podríamos colocar como un inval o algo. Ya el tema de la seguridad nos corresponde a nosotros, y ya vimos cómo aplicarle seguridad al método si lo queremos trabajar de esta manera. Si hacemos así, pues básicamente sigue funcionando y estaría disponible esta variable y de nuevo en absolutamente todos los modelos que nosotros creemos. Bien, creo que ya estoy haciendo bastantes ejemplos y son suficientes. Vamos a trabajar con el normal, que es con el ID que está llegando por la URL de forma normal, que ya viene filtrado. Sí, vamos a dar esto aquí, así. Y vamos a trabajar con este ID, que es el que está llegando por la URL. Por ejemplo, ver 1, muy bien, sin problema. Ahora, ¿qué pasa si meten un valor correcto? Que sea, por ejemplo, así. Aquí está en realidad entrando el número 0. Si nosotros mostramos en pantalla esto y después hacemos la query, estamos viendo que lo que llega es el número 0. No está llegando esto porque está llegando filtrado, pero no existe un usuario con el ID número 0. Entonces, ¿cómo nosotros obtenemos información obtenemos la capacidad de manejar ese error de que no hay información del método select? Pues es muy sencillo. Simplemente tendríamos que irnos a la vista, que es en el caso en donde queremos mostrar algo, aquí en ejemplo.html, y hacer lo siguiente. Podríamos utilizar un operador ternario. Fíjense, aquí tenemos un for each y directamente estamos iterando sobre users, pero users en este punto es un valor false. De hecho, si yo agarro y hago un var dump de users y hago un exit acá y recargamos, fíjense que si yo coloco, por ejemplo, 1, me devuelve un arreglo, pero si yo coloco 0 o cualquier otra cosa, me devuelve directamente false. Con esto concluimos que cuando no consigue ningún resultado select, devuelve directamente un valor false, con el que nosotros podemos trabajar para entonces proceder a realizar algo cuando ese valor sea un false. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros de una forma sencilla trabajar esto para que no itere si es un valor false? La forma más simple es utilizar un if. Y hay otra que ahorita se las voy a mostrar, que es algo que particularmente uso yo. Podríamos hacer antes de iterar un if. Entonces, para hacer un if,
desde la vista simplemente hacemos if, abrimos y cerramos paréntesis y colocamos dos puntos. No hay que trabajar con llaves. Si false es distinto de users, pues entonces significa que aquí hay un arreglo, por tanto lo mostramos. De lo contrario, colocamos dos puntos en if y aquí terminaría el if, ¿ok? De lo contrario, podríamos mostrar, por ejemplo, un tr con un td aquí, call spam 2, bueno, de 3 acá, td que diga no hay usuarios en la, bueno, no hay resultados directamente, resultados. Muy bien, cuando esto sea distinto de false es porque va a ser entonces un arreglo y podremos iterar sobre él. Cuando sea false se va a ir al else y mostraríamos que no hay resultados. Bueno, déjenme escribir bien aquí, resultado 2. Ok, y ahora no tengo ningún exit por allí, vamos a ejecutar directamente. Yo coloco esto y no hay resultados. Si coloco el número 1, pues vemos que sí hay. Si coloco el 2 también. Si coloco el 3 ya sabemos que no hay resultado tercero y nos dice lo mismo. Y cualquier cosa que pueda entrar aquí que ya sabemos que está previamente filtrada. Ahora bien, ¿qué pasa? Bueno, vamos a hacerlo de otra manera, un poquito más compacta. Fíjense cómo lo haría yo. Bueno, yo utilizaría el operador ternario en este punto. ¿Y qué haría yo para utilizar el operador ternario aquí? Bueno, fíjense algo. Users es el valor, es la variable que va a contener el valor, que va a decir que sea false porque no obtuvo resultados o va a tener un arreglo. Así que yo voy a utilizar la misma lógica. False distinto de user, pero esto lo voy a encerrar entre paréntesis porque voy a utilizar un operador ternario. Si es distinto de users, pues es porque hay un arreglo. De lo contrario, voy a generar un arreglo aquí, muy bien, que tenga como algo, por ejemplo, id, colocar aquí id y colocaría no hay resultados. O bueno, directamente podría crear más fácil, mucho más sencillo para nosotros, colocar aquí arreglo y aquí colocar un array, muy bien, que contenga, por ejemplo, información como lo que nosotros vamos a obtener de aquí, id. Entonces aquí colocaríamos no hay información y en lo que sería el user lo dejamos vacío, muy bien, y en lo que sería email también lo dejamos vacío, lo dejamos vacío y aquí en vez de colocar user pues colocaríamos arreglo. Entonces iterará sobre users si es distinto de false o iterará sobre arreglo que es user. Entonces arreglo por defecto va a tener solamente esto que está aquí, no va a generar ningún tipo de problema. A nosotros recargar, aquí tendríamos id. Déjenme chequear, estamos trabajando sobre arreglo. Ok, arreglo. Ah, bueno, claro, evidentemente aquí hay que crear otro arreglo, correcto, que contenga esta información de acá, porque está iterando sobre una matriz. Bien, perfecto. Ahora si recargamos, listo, dice no hay información y esto quedó vacío. Es otra forma opcional de hacerlo por si no quieren tener mucha información en la vista que sea desagradable a la vista, a los ojos. Entonces ya queda de parte de ustedes de cómo van a tratar esto. Vamos a ver después qué tiempo llevamos, 13 minutos. Vamos a ver en el próximo video lo que sería el método insert para insertar un elemento a la base de datos y vamos a trabajar utilizando un formulario que voy a tener preparado aquí para insertar un usuario.